La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Para nosotros, los viernes marcamos la actualidad centrándonos primeramente en la nutrición y en la salud. No podríamos enumerar qué va primero, si la nutrición o la salud, o la salud o la nutrición. Yo creo que esta pregunta se la vamos a hacer a nuestra nutricionista de confianza, apenas que le demos el saludo de bienvenida. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué va primero, la nutrición o la salud? Bueno, pues van de la mano. Sin una buena nutrición, la salud se ve... pues no tenemos ese estado saludable. Si lo que comemos, la alimentación, los nutrientes de esos alimentos que tomamos son nuestra gasolina para que nuestras células que forman los tejidos, los músculos, los aparatos y todo, pues no podrían funcionar bien. Con lo cual, que sin una buena nutrición no tenemos un buen estado de salud. Así que más de la mano no pueden ir. Creemos que lo sabemos todo sobre la nutrición, sobre la conservación de los alimentos y realmente somos grandes desconocidos. No sabemos cómo conservarlos verdaderamente porque, bueno, hacemos la compra y ahora el siguiente paso, que es su conservación, no lo tratamos como tal. Así que yo creo que hoy sería un buen tema, pues el de la conservación de los alimentos en cuestión, si te parece bien. De eso vamos a hablar. Pues entremos en materia, ¿verdad? A ver qué, para empezar, para hablar del tema, ¿qué nos trae sobre la conservación de los alimentos? A mí lo primero que se me ocurre es que un indicador de cómo se encuentra ese alimento es la fecha de caducidad. Es lo primero que miramos, pero después seguro que hay más detalles que ver también, ¿no? Sí, exactamente. La fecha de caducidad es un buen indicador que nos facilita tener ese control de si debo o no debo consumir ese alimento, porque tenemos que tener en cuenta que aunque conservemos los alimentos en frío, no duran eternamente. Aun estando en el frigorífico hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a diferenciar entre dos conceptos que seguro que habéis escuchado hablar, pero vamos a dejarlos claros, ¿vale? Uno de los primeros indicadores, como bien dices, Mari Carmen, sería la fecha de caducidad, ¿vale? Que esta pues la tienen los alimentos perecederos. ¿Qué significa? Pues que tienen una vida útil corta. Nos dice esta fecha de caducidad durante cuánto tiempo ese alimento es seguro. A partir de que se cumpla esa fecha de caducidad, no se puede asegurar que ese alimento sea seguro y que no nos vaya a sentar mal, ¿vale? ¿Qué alimentos encontramos aquí con fecha de caducidad? O sea, significa primordialmente que cuando se pasa esa fecha que pone en el envase del producto o del alimento, cuando se pasa esa fecha no debemos consumirlo, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Las carnes, los pescados, esos productos que compramos conservados al vacío, el jamón cocido, el salmón ahumado, todo esto, una vez que se pasa esa fecha que nos indica, ¿vale? No aconsejamos. No, se deben consumir. Pero tenemos también la fecha de consumo preferente. ¿Qué significa esto? Esto nos dice igualmente la fecha de tiempo de vida útil de ese alimento durante el cual va a conservar todas sus propiedades organolépticas. ¿Qué es esto de organoléptica? Pues durante ese tiempo va a conservar su sabor, el color, la textura. ¿Qué pasa a partir de que se cumpla esa fecha de consumo preferente? Pues que los alimentos los puedes consumir, van a seguir siendo seguros durante unos días o incluso semanas, ¿vale? Cuidado aquí porque tenemos que tener en cuenta que el envase no esté deteriorado, que se hayan respetado esas condiciones de almacenamiento, ¿vale? Con esto mucho cuidado, pero eso que cuando se pasa esa fecha podemos seguir consumiéndolo, pero van perdiendo esas características. Pueden empezar a hacerse menos deseables, ¿vale? Pierde la textura, puede empezar a tener un sabor diferente, un color diferente, pero siguen siendo seguros. ¿Qué alimentos encontramos aquí? El yogur,
los frutos secos, que los podemos encontrar pues que estén más blandos, ¿vale? Las legumbres, la pasta, el queso, que si lo tenemos un tiempo en la nevera, pues podemos ver que se va poniendo un poco más seco, la textura no es la misma, ¿vale? El yogur, como hemos dicho, que muchas veces decimos o hemos escuchado, yo el yogur me lo como caducado, ¿vale? Esto no es que me lo coma caducado, es que me lo tomo con una fecha que ha pasado, pero ya ese yogur va perdiendo interés nutricional, ¿vale? No me va a sentar mal, pero va perdiendo ese interés. ¿Y sobre la fecha de caducidad? La fecha de caducidad, pues lo que la diferencia más que nada de la de consumo preferente es que una vez que la fecha de caducidad se cumple, no se debe consumir el producto. La fecha de consumo preferente, una vez que esa fecha se cumple, se puede consumir el producto, algunos en 2-3 días, 4, algunos semanas, pero ese alimento va perdiendo pues sus características, color, olor, textura, ¿vale? Esa es la diferencia. Y has empezado diciendo que los tenemos en frío. ¿Qué alimentos tienen que estar sí o sí siempre en el frigorífico? Oye, hay veces que tenemos duda y no sabemos dónde colocar la compra. Pues sí, es verdad que hay alimentos que debemos tener siempre en refrigeración a menos 4 grados o menos, y eso sería pues carne fresca, los pescados frescos, la leche cuando la abrimos, ¿vale? Cuando abrimos ese envase, los yogures, kéfir, quesos, ¿qué más? Embutidos, el salmón ahumado que hemos nombrado antes, las semiconservas, como las anchoas, los platos que hemos cocinado y nos ha quedado algo de resto, lo metemos en el frigorífico, los huevos, la fruta, dependiendo de su estado de madurez, si está muy madura y queremos aguantarla un poquito, la metemos en el frigo, si está muy verde, la podemos tener unos días fuera, ¿vale? Hay algunas que hay que meterlas en el frigo nada más que las compramos, porque son muy sensibles al calor, como las fresas, las frambuesas también, los arándanos, verduras como la lechuga, las espinacas, las acelgas, champiñones, berenjenas, calabacines, todas esas, col, zanahoria, las frutas y verduras que ya hemos troceado, ¿vale? Y nos ha sobrado, la tenemos que meter. Si ya las hemos cocinado, también los tenemos que meter. Y bueno, también alimentos envasados que los hemos abierto, una salsa, una bebida vegetal, la leche, como hemos dicho antes, pues las conservas cuando las hemos abierto, también al frigorífico. Todo esto es importante que nada más lleguemos de la compra o una vez lo abramos, estén en el frigorífico. Tan importante es hacer la compra como colocar la compra apenas Sí. que entremos en casa. Entre esta lista que tengo, bueno, pues hay muchas dudas. Los huevos en el súper o en el mercado los encontramos a temperatura ambiente, pero yo, por ejemplo, apenas que llego a casa, directamente al frigorífico. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues sí, es verdad que llama la atención, ¿no? Que los huevos, pues en el supermercado o cuando antiguamente existían las hueverías, no había dónde conservarlos en frío. Y la razón es evitar los cambios de temperatura bruscos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues más que nada es por la morfología que tiene el huevo. El huevo está recubierto por una cáscara y esa cáscara dentro tiene una cutícula. Esa cutícula lo que hace es que protege lo que es el contenido, el huevo, la yema y la clara, de la cáscara que está en contacto con el exterior. Si esta cutícula con los cambios bruscos de temperatura se contrae y se dilata, pues puede romperse. ¿Qué pasa? Pues que la cáscara entra en un contacto directo con el huevo y la cáscara es peligrosa porque puede contener salmonela. El huevo es un alimento que es muy delicado y también es aconsejable que cuando lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando vamos a cascarlo en el plato donde los vamos a batir, no es recomendable que se casque en el mismo plato porque puede caer algo de la cáscara. Igual que cuando vamos a poner un huevo en la sartén, es aconsejable que no casquemos el huevo en el borde de esa misma sartén porque puede caer algo de cáscara y no nos damos cuenta, ¿vale? Esa es la explicación de por qué están fuera en el súper y cuando llegamos a casa lo metemos
lo metemos dentro del frigo. Claro, porque como tú acabas de comentar, a tu manera, tenerlo en casa, Sí. digamos que no lo metemos vamos a tenerlo a temperatura ambiente, pero el ambiente no es la misma temperatura ya de por sí de la que nos da el tiempo, sino que realmente si nos preponemos a preparar un cocido Sí. o un puchero, pues ese vapor que echa esa receta de cocina, pues haría que la temperatura suba unos grados, con lo cual ya el proceso de la temperatura que necesita estable el huevo para su conservación ya estaría cambiando. Sí, sobre todo también, Mari Carmen, es porque si en el supermercado tenemos una nevera grande donde poner todos esos huevos, la cantidad de gente que pasa por el supermercado abriendo esa puerta. Y cerrando, abriendo. Porque claro. Otra cosa importante es el huevo, que muchos, de hecho los frigoríficos traen como unas hueveritas en la puerta. El huevo no debe colocarse en la puerta del frigorífico. Estamos constantemente abriendo y cerrando el frigorífico. Ahora sería como la pregunta un poco al revés, A ¿no? ver. ¿Y los alimentos que podemos conservar tranquilamente sin refrigeración, cuáles serían? Vale, pues estos alimentos son los que son alimentos secos. ¿Qué son alimentos secos? Pues son los arroces, la pasta, las legumbres, ¿vale? ¿Qué más? Las conservas de pescado, no las semiconservas, ¿vale? Las conservas de verdura, las conservas de legumbre, el cacao, la leche cerrada, toda la cantidad de leche que compramos, ese pack, ¿no? Eso lo guardamos a temperatura ambiente. Las especias también, los frutos secos también, las semillas, las harinas, el aceite de oliva, virgen extra, el aceite de coco, el vinagre, las frutas y verduras, como os decía, pues según el punto de maduración, si están verdecitas, podemos mantener el aguacate fuera, los plátanos, la piña, si está entera, si no está cortada, el melón entero, la sandía, todo esto si no está cortado se puede mantener fuera, manzanas y peras, los kiwis, las naranjas también, las cebollas, cuando están enteras, los ajos, las judías verdes, la patata, el boniato, la yuca y también el pan. El pan también lo podemos conservar fuera. Lourdes, voy a volver un poco atrás porque me da curiosidad qué más semiconserva hay. Vale, porque hemos nombrado algunas. La anchoa, que se me iba. Hemos nombrado la anchoa, pero bueno, la semiconserva es un alimento, para que sepáis por qué hay que mantenerla refrigerada la semiconserva, es un alimento que se trata mediante técnicas tradicionales para que duren más, ¿no? Para enlentecer su degradación, ¿vale? Se prolongue la conservación. Y no se someten a esterilizaciones, como es la conserva real. Entonces, ¿qué se le añade a este alimento, a este producto? Se le añade estabilizantes, como el vinagre, el limón, la sal, el aceite, almíbares también. Entonces, ¿qué son las semiconservas? Pues los boquerones en vinagre, el salmón ahumado, el bacalao en salazón, la mojama en aceite, el bacalao salado. Todo esto son semiconservas. Y aquí quiero hacer hincapié en la manera de conservación de las latas, ¿vale? Ya sabemos lo que es una semiconserva, vamos a las conservas una vez que abrimos una lata. Las latas de conservas están selladas al vacío, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que impiden la entrada de bacterias, pero esta protección termina cuando pierde su efecto cuando lo abrimos, ¿vale? Al entrar en contacto con el oxígeno, pues ya empieza a perder ese efecto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el contenido pasa a tener las mismas características que las que tiene cualquier alimento perecedero, ya no está en esa cápsula, digamos, de la lata, ¿no? Entonces, abrimos la lata y si no se consume todo el contenido, hay que guardarlo en un envase con tapa, ¿vale? Y que esté cubierto con el líquido que queda sobrante en la lata, ¿vale? ¿Qué puede pasar si no lo hacemos así? Perdón. Pues la mala conservación del alimento una vez abierto puede afectar a sus cualidades, ¿vale? Es decir, alterar su sabor, su olor, su textura, su aspecto, ¿vale? Al estar dentro de una nevera hermética, ¿vale? Como es la que tenemos, pues es posible que se transfieran los
aromas de contenido de la lata al resto de alimentos que tenemos en la nevera. Pueden formarse bacterias y hongos perjudiciales para la salud, o que el alimento se ve afectado por otros microorganismos que habitan en el frigorífico. Pero el mayor riesgo se encuentra en la reproducción perdón, de una bacteria, ¿vale? Que se llama Clostridium botulinum, ¿vale? Que causan el botulismo. Los componentes de la lata, además, pueden contaminar el alimento que contienen, y las latas tradicionales pueden desprender partículas metálicas porque por la oxidación que puede producirse al abrirla entrar en contacto con el aire. Y en estas latas ahora más modernas, que tienen en su interior un recubrimiento de plástico, el riesgo está en el bisfenol A. Todo esto puede pasar al alimento, ¿vale? Entonces, eso tiene un riesgo para nuestra salud. Esto parece como una jornada sobre la alimentación, y en esta ocasión hablando un poco seguridad poquito, alimentaria un exactamente, poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí que me ha llamado la atención lo que tú has dicho, porque me he fijado muchas veces en el tema de las anchoas. Sí. Está en una parte de refrigeración, mientras que el atún no está. Pero una pregunta curiosa. ¿Sería negativo o da igual si yo compro atún y lo meto en el frigorífico? Porque a mí me pasa un poco como con los huevos. Yo compro el atún y lo compro en el pasillo correspondiente a las conservas, igual que el huevo, y cuando vengo a casa yo lo meto en el frigorífico. Claro, lo que pasa es que el atún está guardado, digamos, dentro de esa lata, hermética. Exactamente, hermética, con unas condiciones que serán solo dentro de esa lata, ¿vale? Y el huevo no, el huevo está así, tal cual, al natural, como es. El atún, si lo compramos tal cual, al natural, como es, llegamos y lo tenemos que meter en el frigorífico. ¿Y tú cómo haces todo lo que estamos hablando? ¿Tú cómo haces esta conservación? Vale, eso que hablábamos de la lata de conservas, cuando la abrimos, ¿qué hago? Pues bueno, es muy fácil. Siempre tengo botes de cristal. Esos botes de cristal son reciclados del tomate, de las legumbres cuando ya las compro cocidas. Se friga muy bien y yo lo uso para esto. Una vez abro una lata, si no la consumo entera, todo ese contenido va a ese bote de cristal, lo cierro y tal cual, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que consumirlo en un par de días, 2-3 días como mucho, ¿vale? Eso no puede estar ahí como una lata normal, no. Y ahora vamos a hablar de la otra cara, el congelador. ¿Qué función hace en nuestras casas? Bueno, pues el congelador llegó y lo que nos ayuda es almacenar para poder consumir más tarde los alimentos sin que pierdan sus nutrientes, ¿vale? Pero esto pasa siempre y cuando se hayan seguido unas precauciones, unas pautas correctas para llevar a cabo una congelación segura, ¿vale? Un almacenamiento y una posterior descongelación de los alimentos. Lo que hace la congelación es que detiene el crecimiento de los microorganismos, pero en el momento en el que el alimento vuelve a su estado natural, es decir, lo sacamos del congelador, lo descongelamos, los microorganismos se multiplican igual, ¿vale? Importante, congelar un alimento o un plato cocinado lo antes posible. El plato, cuando lo he cocinado, según se cocina y se enfría. El pescado y la carne según se compra, ¿vale? Si lo dejamos 1, 2, 3 días en la nevera porque no sabemos qué hacer, si lo voy a cocinar, si no lo voy a cocinar, en la nevera los microorganismos ya están surgiendo, ¿vale? ¿Qué pasa si lo congelamos estos días más tarde? Pues introducimos en el congelador un alimento que ya tiene una peor calidad, ¿vale? Que si lo hubiera hecho el primer día nada más que llego de la compra o del mercado, ¿vale? Estos microorganismos que te digo que ya han surgido cuando pasan 1, 2, 3 días el alimento en la nevera, una vez descongelemos van a sobrevivir, ¿vale? Van a seguir estando ahí, ¿vale? Así que con esto cuidado. Y también no debemos meter alimentos calientes porque descompensa la temperatura del congelador. Y los alimentos que tiene muy cercanos a ellos pueden descongelarse solo parcialmente. Y esto también puede suponer un riesgo. ¿Y hay alimentos que congelan bien y otros que no? Pues sí, hay alimentos que congelan bien y otros que no se deben congelar, pero más que nada porque pierden, ¿no? Pierden interés. Congela muy bien el pan. Cuando hacemos una crema de verdura,
también congela muy bien. La carne y el pescado crudo perfectamente. Un guiso, unas legumbres ya cocinadas, las carnes y los pescados ya cocinados, alimentos horneados también se pueden congelar, los embutidos también se pueden congelar, incluso los huevos batidos los podemos congelar, la fruta también, la fruta si la hemos cocinado, pues, por ejemplo, tipo para hacer una mermelada, las verduras cocinadas, ¿vale? Lo que no debemos, pues el arroz, la pasta, la patata, un alimento que sea muy graso, los fritos, un frito ya hecho, meterlo en el congelador, no. Una salsa, las ensaladas que se van a comer en crudo, tampoco. El huevo, así tal cual, con cáscara, tampoco. Ni el queso tampoco. Nos has dicho que hay que llevar a cabo una buena congelación. ¿Aquí cabría dar algunos consejos? Vale, fáciles y rápidos, como nos gusta a nosotros. Congelador 4 estrellas, ¿vale? Para que los alimentos que se congelan tengan temperaturas inferiores a menos 18. Esto es importante, aunque ya casi todos tienen 4 estrellas, pero hay de 1 a 4, ¿vale? Congelar los alimentos, como hemos dicho, lo más rápido posible para que conserven toda su calidad nutricional, ¿vale? Si congelamos, esto es más un consejo, si congelamos porciones pequeñas, pues el proceso de congelación se inicia antes, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues es menor el riesgo alimentario. Cuanto antes se congele, mejor. O sea, las cositas, sí, en pequeñas porciones, mejor. Hemos dicho también no meter comida caliente en el congelador para no subir la temperatura y que otros alimentos no puedan descongelarse parcialmente. Los alimentos congelados que sacamos y descongelamos no se deben volver a congelar, a no ser que saquemos una carne, saquemos un pescado crudo, lo descongelamos, lo cocinamos y una vez cocinado sí lo puedo volver a congelar. En crudo, no. Ese guiso, si yo lo he congelado y lo saco, ya no se puede volver a congelar, ¿vale? Importante marcar en el envase qué alimento es y la fecha de congelación, porque hay veces que los congeladores son un Kinder sorpresa, que tienes un tupper y lo abres creyéndote tú que era no sé qué y es otra cosa. ¿Cuánta gente hay que no utiliza? Es que esto a mí no me ha pasado, pero a amigas mías sí. Utiliza el envase de los helados, lo friega muy bien y bueno, pues tienes como un tupper. Entonces, esa tapadera de helado de chocolate y tú a lo mejor has congelado un potaje de garbanzo, pues cuando lo coges ahí con toda la ilusión y dices, me voy a comer un helado, y lo abres y es ese potaje. Pues no, es importante marcar el envase con el alimento y la fecha de congelación. La verdad es que hay mucho que hablar de todo, ¿no? Porque, hay mucho que hablar y además es muy importante. En el tema de los congelados, no es igual que una familia vaya a realizar la compra al día a día, que la haga de forma semanal, quincenal o mensual. Venimos cargados de congelados. Cuando los metemos en el congelador, tenemos que cambiar la temperatura para que no se venga abajo, porque al meter tantos productos, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, tengo un frigorífico de estos que te echan cubitos de hielo. Sí. Y ha resultado que cuando he metido la compra de tantísimos productos en el congelador, se me han quedado pegados. Claro, puede ser, sí, pues estaría bien. Por eso te digo, en el congelador, si metemos porciones más pequeñas, pues todo es más rápido, es más rápido. Me quedo con mucho, como digo, en el tintero, cómo descongelar adecuadamente recipientes, dónde congelar, cómo descongelar. Lo veremos la próxima semana o en el próximo programa que hagamos. Pues sí, yo creo que sí, esto es un tema muy importante y como dices, hay que saber descongelar. Hay recipientes mejores, el frigorífico tiene un orden, ¿vale? Que de eso también podremos hablar. Así que yo la semana que viene continúo con este tema de seguridad alimentaria que no conocemos, que es muy importante, tanto o más que eso que metemos en la cesta de la compra para tomar esos alimentos que hemos adquirido, tomarlos en buenas condiciones para favorecernos de toda la importancia nutricional que tiene dentro, ¿vale? Como decimos, eso que comemos es nuestra salud.
Pues ahí lo vamos a dejar, Lourdes. ¿Lo dejamos? Nos vamos, pero no nos vamos. No tenga tanta prisa. Las personas que tengan alguna duda, que quieran acudir a tu consulta, porque como especialista en nutrición, ella nos atiende tanto en El Rompido como en Cartaya. Se mueve muchísimo a través de las redes sociales con consejos, prácticas, recetas, solucionando alguna respuesta de alguien que le haga alguna consulta. En fin, ¿cómo podemos encontrarte y cómo podemos pedir cita? Pues mira, Mari Carmen, lo mejor es llamarme por teléfono al 620-06-5347. Repítelo, venga, despacito, porque es que, hija... Vale, es verdad. 620-06-5347. ¿Vale? Este es mi número de teléfono. Es verdad que suelo venir a Cartaya, pero estoy bastante más en El Rompido. Pero con esa llamada pues podemos hablar. Igual te conviene consulta online porque tu interés no está en pesarte y ver tu composición, solo quieres educación nutricional, quieres que vaya y me acerque a tu casa porque tus circunstancias son X, venir al Rompido, oye, pues no me puedo trasladar al Rompido, pues vemos cómo lo hacemos en Cartaya, allí con mi amigo Ike. Así que lo mejor es la llamada, que siempre hablando, cada uno tenemos unas circunstancias y os digo que yo hago todo lo posible para que si queréis empezar conmigo a saber de nutrición, a saber cómo alimentaros o a que os ayude con vuestra pauta alimentaria, lo pongo fácil. Intento llegar a todos y todas. Repetimos ese teléfono, 620 06 053 47. Lourdes, nos vemos dentro de 7 días y nada, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.